Buenas noches, bueno, todavía tardes, casi noches. Ahora pasando todas las fiestas y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue Shimini Atzeret y Simchat Torah. Eh, si ustedes se recuerdan, ahí en el capítulo 23 del libro de Levítico, pues me parece que es verso 30 28 29 verso 29 habla precisamente, dice, y 7 días estarás en cabañas a partir del día 15 del séptimo mes, así lo dice. Dice, y en el octavo día, dice, tú estarás, estarás un día más. Ahora, aquí hay un pequeño comentario de Rashi que dice por qué era necesario quedarse un día más en la fiesta. Y dice que a Dios esto se parece a una historia de un rey que invitó a sus hijos, pero a más amigos. Y dice que cuando estaban todos en plena fiesta, se acabó la fiesta. E incluso los hijos se iban a ir, y que le dijo a sus hijos les dijo: por favor, no se vayan, quédense un día más. Y dice, lo que pasa es que me cuesta mucho trabajo separarme de todos ustedes y por eso quiero que ustedes se queden un día más aquí. Todos los hijos accedieron y dijeron, está bien, nosotros nos quedamos. Pero la pregunta es, pues le iba a costar trabajo al rey separarse de todos modos, sea un día o sea el siguiente, de todos modos se iba a separar de ellos. Entonces, ¿por qué la, este, el vínculo de quedarse un día más? Y entonces aquí ya entra Rashi y nos da un pequeño comentario de que por qué es importante, eh, a esto se le conoce como el secreto, y si ustedes pueden ponerlo así, el secreto del acompañamiento. De aquí se desprenden muchas alajot, muchas leyes, precisamente de los huéspedes, para cómo uno debe de comportarse con los huéspedes. Y entonces, dice aquí, Rashi, les voy a contar aquí, dice, nuestros sabios dictaminaron uno de los preceptos más preciados en lo que a la moralidad se refiere, al de acompañar a un huésped que se dispone a retirarse del hospedaje. Esto lo vamos a encontrar en Sotá, capítulo 42, 46, inciso 2 o B. Y esto es lo que dice el Talmud, Sotá 46, 2. Dice, quien no acompaña al huésped se le considera como si hubiese derramado sangre, afirmaron en el Talmud, en el Tratado de Sotá 46, 2. Y lo repito nuevamente, quien no acompaña al huésped se le considera como si hubiese derramado sangre. Hasta ahí. Y entonces dicen los jajamín, esta comentario del Talmud suena muy, muy fuerte, porque ¿cómo es posible de que alguien que no se le acompañe se le considera como derramamiento de sangre, incluso de muerte para una persona? Si ustedes ven ahí en la Parasha Shoftim, capítulo 27 del libro de Barim, ustedes se acordarán que hay un ahí en esa parasha que dice, ¿qué pasa si en un camino entre dos ciudades aparece un muerto? Y entonces legislan los jajamín y dicen, ¿este muerto a quién le corresponde? ¿Al que, al que está más cerca o al que está más lejos? ¿Y qué se hace?
Nadie sabe quién lo mató, nadie sabe dónde es, de quién es, entonces no sabemos. Entonces ahí en esa parasha dice que los sabios de las dos ciudades tienen que hacer algo por ese muerto que quedó ahí. Y entonces dice que traen a una novilla, es una vaca, y la desnucan y dicen, esta novilla es expiación del el muerto que apareció, y nosotros nos libramos de la sangre de este, porque nadie sabe quién es. Y entonces, hasta ahí está bien lo que dice la Torah. Ahora vamos a ver el comentario de lo que dice Rashi. Pregunta, ¿y por qué a ese hombre lo mataron? Entonces la respuesta es que dice, porque seguramente la persona, cuando salió, no sabemos de qué ciudad, dice, cuando salió de la ciudad, no acompañaron a ese hombre a una distancia considerable, saliendo de la casa o de la ciudad, no se le acompañó y eso le ocasionó la muerte, es lo que dicen los jajamín. Entonces, por eso es que es importante que cuando alguien sale de la casa de alguien por ejemplo, si yo tengo un invitados, y ya se retiran, entonces yo tengo la obligación de acompañarlo mínimo fuera de la puerta 4 pasos, mínimo, mínimo 4 pasos. Estaba yo en Puebla con el rabino Shulem de allá de Nueva York y yo era su chofer y, y el gabay de allá de la sinagoga en Puebla nos despidió hasta la puerta y le dijo el rabino Shulem al gabay, le dijo, por favor, Yoshua, ven, acompáñame hasta el carro. Dice, esto es una mitzvah, acompáñame hasta el carro. Y ya lo acompañó y dice, para que aprendas que siempre debes acompañar a una persona mínimo 4 pasos y si va a subir a un carro, tiene que subir hasta el carro. Y entonces, ahora preguntamos, ¿y para qué? Porque cuando se le acompaña a esa persona, dice, lo estamos librando de la muerte o de peligros muy graves. Y ahorita vamos a ver por qué a esas personas se les está librando de peligros o de situaciones muy, muy difíciles. Entonces, hasta aquí dice, aquí hay un comentario muy, muy asombroso. Dicen los Jajamín, pero ¿cómo es posible que se le puede comparar o equipararse la falta de acompañamiento a una persona con un asesinato? ¿Cómo es posible que pueda compararse? O sea, están en desproporción. Sin embargo, dicen, hay un dictamen demasiado riguroso sobre los jueces. Dice, ciertamente el tema del acompañamiento encierra un recóndito asunto y un gran fundamento. ¿Dónde más podemos acompañar a alguien? Lo vemos aquí en la Torah que dice Dios, quédate un poquito más, quiero tu compañía. Y ahora la pregunta es, ¿para qué Dios quería nuestra compañía? Porque quiere, dice, si tú te quedas un día más, te vas a librar de muchos peligros durante todo el año en Shmini Atzeret. Si nosotros acompañamos a nuestros invitados hasta la puerta con 4 pasos más o hasta el carro, dice, también lo estás librando de muchas situaciones difíciles. Si ustedes recuerdan, cuando iban a ofrecerse sacrificios al templo, había una rampa y había dos
dos Kohanim, dos sacerdotes que tenían que subir. Y a veces uno se quedaba o avanzaba más que el otro, pero tenían que acompañarse. La pregunta es ¿por qué? Porque si uno llega solo, tiene peligros. De aquí se aprende que cuando alguien está haciendo tefilá solo, ojo, esto es muy, muy, muy interesante. Cuando alguien está haciendo tefilá solo, está en peligro, porque está ascendiendo, tiene que, que acompañarse con alguien. ¿Cómo se aprende esto en la Torá? Ah, porque cuando Job era un hombre que estaba haciendo tefilá solo, y entonces el Satán dijo, ¿por qué se cree tan sadik que reza solo? Y entonces Dios, ustedes conocen las preguntas que le hizo el Satán a Dios, y dice, está bien, te dejo que lo toques, pero no toques su vida, nada más zarandéalo. Entonces por eso es siempre muy importante hacer rezo, este, sobre todo los hombres, las mujeres no tienen problema. Las mujeres si rezan en su casa no hay ningún problema. Eso es un sehut que la persona, la mujer rece. Pero los hombres sí no tienen opción, tienen que rezar. Ahora, estamos viendo el tema del acompañamiento. ¿Qué pasa cuando hace algunos meses había un cortejo fúnebre sobre el circuito interior y y yo iba pasando? Y entonces la pregunta es, yo tengo que acompañar a ese, me lo encontré, ni conozco, no sabía ni quién era el difunto, pero me esperé 4 segundos a la par de todos ellos y cuando pasaron los 4 segundos los conté, 1, 2, 3, 4 y seguí mi camino. Es un acompañamiento, ahorita vamos a ver por qué es muy importante acompañar siempre a alguien. Y todo lo que ustedes se acuerden para que tenga que ver con acompañamiento es muy, muy importante. Ahora, por qué tanto lo del acompañamiento? Dicen los jajamín, si analizamos esta profunda y detenidamente podremos descubrir cuál es el secreto de todo esto que estamos hablando. Dice, el ser humano, todos los seres humanos, fue dotado desde su nacimiento con muchas cualidades y virtudes. Dios le proporcionó además razón, y juicio recto y también sentimientos. Sentimientos. Esto que voy a tocar a partir de aquí habla de los sentimientos, pero también lo vamos a ver el próximo viernes en Parashat Bereshit y vamos a ver toda la relación que tiene. Dice, ustedes saben que los sentimientos juegan un papel preponderante, muy importante. Es más, nadie hace algo si no tiene un sentimiento detrás. Todo tiene su causa. Ahora, entonces dice, toda acción y toda conducta que el hombre realice tiene en su fondo forzosamente una cuota de generosa emoción. Ahora, aquí está el punto. Dice, un corazón exaltado puede llevar a un individuo a realizar desde el acto más heroico hasta los más horrendos y criminales. Todo dependerá de este ánimo en que se encontraba antes de realizarlos. Entonces preguntan aquí los ajamín y dicen, ¿y qué tienen que ver las emociones con los sentimientos y con el acompañamiento? Está escrito en Proverbios capítulo 27, verso 19. Si lo quieren apuntar o leer más adelante, dice así, como el agua, el rostro refleja a otro rostro, así el corazón de un hombre refleja a otro. ¿Y esto qué quiere decir? Dice, como el agua, el rostro de un hombre refleja a otro rostro.
hacia el corazón de un hombre a otro. Vamos a desmenuzar lo que dice los Jajamín. Dice, esta sensibilidad funciona de manera irregular en todos los humanos, sin distinción de sexo o ni edades, dice. El huésped no es la excepción, también su sistema emocional tiene altibajos. Ahora vamos a ver, dice. A la hora de marcharse, el huésped tiene sentimientos, se abren y se colocan en una posición neutral. Ojo, todas las personas, todos los seres humanos que ya están a punto de salir, sus sentimientos empiezan a abrirse. Y entonces dice aquí, todos empiezan a abrirse, dice. Y se colocan en posición neutral los sentimientos del huésped, no del acompañante, del huésped. Dice, a partir de ese momento podrán enaltecerle o rebajarlo dependiendo de la conducta del anfitrión. O sea, ¿de qué depende cómo se va a ir el huésped, el visitante? ¿De qué depende? Si en esos momentos su corazón se empieza a abrir, sus sentimientos empiezan a salir a flor de piel, todo, pero depende de algo, del anfitrión. Dice, si solo se despide en la puerta y no lo acompaña a la distancia reglamentaria que nuestros sabios fijaron en la ley, enseguida sus sentimientos van a decaer, puesto que con ello le demostró que el anfitrión, en parte, que no estuvo muy a gusto con su visita. Entonces entendamos, aquí los huéspedes están, bueno, los visitantes, huéspedes están ahí, pero, dice, es como le dijeran, bueno, que te vaya bien, sí, no cierra la puerta, no se le acompañó, simplemente o se le acompañó hasta la puerta nada más. ¿Qué significa eso? Significa, sabes que ya estoy cansado de ti, ya me quiero ir a descansar y no estoy a gusto, para nada a gusto, y entonces se le cierra la puerta detrás de ellos, y esto, el ánimo del visitante decae, y cuando su ánimo está decaído, es muy susceptible para que le lleguen cosas, de peligro. Por eso que el anfitrión, como decíamos al principio, el, cuando él se encontró al muerto en el camino, dice, ¿de dónde venía y quién tiene la culpa? Pues quién sabe, pero resulta que nadie lo acompañó y por eso se sintió, y aquí lo voy a leer tal cual. Dice, el huésped en lo más profundo de su alma detecta un sentimiento e inmediatamente se desmoraliza. Está desmoralizado. En su subconsciente comprende que él y el dueño de casa, a pesar de la amabilidad que recibía ahí en su casa, están íntimamente separados. Dice, en cambio, cuando lo escolta el anfitrión al invitado hasta fuera de su casa, este se reanima, puesto que con ello le manifiesta al anfitrión que le es difícil la separación, que realmente le gustaría que la visita no terminara, solo que las circunstancias del momento y los deberes cotidianos lo obligaran a separarse, mas en el fondo del corazón está unido con él a una amistad sincera y transparente. Entonces el huésped capta una sensación y entonces sus sentimientos se enaltecen, se robustecen, su corazón recibe calor y agradable, y su alma una fuente de aliento que lo acompaña a lo largo del camino. Dice, esta pues una de las razones de las cuales los jueces y los ancianos deberían proclamar: nuestras manos no derramaron esta sangre. Dice, el mandar a un viajero o a alguien, un visitante fuera de la ciudad sin compañía, provoca que sus sentimientos se rebajaran y su espíritu se apagara. En su interior se sintió solo, desamparado, y ello debilitó anímica y psicológicamente frente a los asesinos que venían a matarlo.
Por eso debe haber siempre un acompañante a la distancia reglamentaria y éste sentirá que no está solo, que tenía el apoyo moral de todas las personas de esa importante ciudad. Dios detectó esta desconsideración de la personalidad de los jueces y por eso ordenó en la inmediata confesión que siempre cuando una persona fallece, que alguien no lo acompañó. Ese mismo criterio es el que Dios utiliza cuando nos pide que nos quedemos un día más con Él. Entonces, para ir cerrando la idea, una de las causas por las que las personas se enferman, empiezan a tener problemas, empiezan a tener situaciones difíciles, es porque se sienten solos o solas. Pero cuando hay alguien que sabes que lo respalda o que lo acompaña en alguna situación, ya no se va a sentir solo ni sola, sino que ahora sabe que tiene a alguien que lo está respaldando. Y esa es la causa por la que hemos venido a este mundo. En este mundo venimos ¿para qué? A acompañarnos, acompañarnos. Cuando una persona se siente sola, entonces alguien, me puedo decir, alguien, no, o yo no estoy haciendo el trabajo adecuado. Tenemos que siempre acompañar a alguien. Si hay una persona que está, tiene una situación difícil y nadie se le acerca, esa persona, su ánimo está decayendo y es susceptible de situaciones difíciles. Y entonces, ¿a quién se le juzgará? A la persona, a una persona que pudo haberlo acompañado en su tribulación, en su sufrimiento, en su pesar, en muchas cosas, y, y no lo hizo. Ahora, termino con esta idea. Por eso es que cuando hay un, este, cortejo fúnebre, hay muchas personas que piensan que ¿para qué le hablamos a la gente? La gente, o sea, si no lo vieron en vida, para qué le vamos a avisar a esa gente? No. Esa es la idea la idea humana. Pero de acuerdo a la idea de la Torá es que cuando alguien se está despidiendo de este mundo y mientras más personas, vecinos, conocidos, acompañen a ese cuerpo hasta su última morada, en el cielo también van a decir que es una persona muy importante y los dolores, Jibuda Keber, los dolores de la tumba, se aminoran. Pero cuando alguien mm, muere y solo o con poca gente, entonces eso es algo muy lamentable. Se sabe que no tenía muchos méritos, que no tenía reacciones para poder acompañar a alguien. Y entonces, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Gracias al cielo, y yo les extiendo mi mano a todos, ustedes vieron todo lo que pasó ayer, pero cuenten conmigo, vamos a llevar la vida muy agradable, bien fácil, sobre todo que vamos como estamos en este camino de vida, y considérenme, en lo que yo pueda acompañarlos con todo gusto. Bueno, hasta aquí vamos a